Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. A esta hora sintonizan radioejército.cl, a esta hora donde nos encontramos en nuestro Conversando con la Historia, este encuentro semanal. Bienvenidos todos, espero que estén muy bien y suban el volumen a la radio porque hoy, como todos los jueves, vamos a seguir aprendiendo y vamos a tener este viaje donde nos internamos en la historia, no en cualquiera, en nuestra, y aprendemos tanto de nuestros orígenes, de dónde venimos y por qué nuestro Chile está planteado de la forma en la que lo vivimos a diario. Hoy los voy a invitar a compartir el programa con alguien que queremos mucho acá en la radio, que lo hemos tenido otras veces lanzando libros, y yo quiero decirlo, hoy ha lanzado otro libro hace poquito, el 8 de mayo. Está con nosotros Antonio Yaxich Furt, es general de brigada en retiro y es coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Ejército, del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, el CECIM. ¿Cómo estás, querido Antonio? Bienvenido nuevamente a tu radio, Radio Ejército. Pero muchas gracias por la invitación, Patricia. Muy contento de poder conversar contigo y a través tuyo poder conversar figuradamente con los oyentes de la radio. Mira, y yo lo decía con el lanzamiento de otro libro, esta vez O'Higgins Desconocido, 100 facetas del Libertador. Yo quiero destacar una frase que me comentabas fuera de aire, que cada vez que te pones a investigar o sigues investigando más de O'Higgins, vas descubriendo más facetas de él. Así es totalmente cierto. O'Higgins no se agota en un libro, ni en muchos libros. Descubrirlo, redescubrirlo, es apasionante porque va presentando esas facetas que fueron menos públicas, menos conocidas, pero que reflejan ese O'Higgins profundo que nos heredó la República que hoy día tenemos. Uh-huh. ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Cómo es la estructura? ¿Por qué la decidiste? Cuéntame un poco. Bueno, la idea fue recoger episodios de O'Higgins que tuvieran menos conocimiento del público en general, porque las obras especializadas tocan con mayor profundidad algunos conceptos de su vida, pero por supuesto no pueden detenerse en cada uno de ellos. Así que es un barrido y saqué 10 facetas de la vida de O'Higgins que son presentados en el libro por capítulos cortos, de hecho 5.000 caracteres por capítulo, lo que permite leerlo con calma en menos de 5 minutos, pero como va presentando 100 facetas, uno puede tomar el libro, leerlo de corrido, leer un capítulo y saltarse el siguiente, leer uno de los 100 temas que le interesan en particular, sobre todo cuando uno investiga sobre O'Higgins y quiere saber algo puntual de él, podría tomar uno de los 100 o correlacionarlo, o finalmente leerlo de corrido si es que quisiera. Y en esa estructura, para apoyar justamente al que conoce menos de O'Higgins, porque no todos tienen la obligación de saber de todo, uh-huh. Apoyamos con una buena bibliografía y hacemos también un índice de personajes, lo que permite que el lector diga, a ver, Ambrosio O'Higgins, ¿en cuántos de estos capítulos lo encuentro y qué dicen sobre él? Eso permite tener una referencia también en relación a los personajes que aparecen, y adicionalmente otro índice cronológico para no perder la secuencia de todas las historias en términos del ordenamiento lineal en el tiempo. Ay, qué bueno, Antonio, no solo está escrito, sino que está bien pensado. Está hecho para quienes les gusta leer, para quienes nos encantan los libros, porque a quienes nos gusta leer no es que lleguemos y abramos y empezamos a leer y nada más. Nos gusta mirarlos, hojearlos, y esa opción de leerlo en forma no lineal me parece fantástica, pero que además te vayan ordenando con este índice, con los detalles. Qué buenos detalles tiene el libro. Sí, y cada uno de estos capítulos, de estas 100 facetas de O'Higgins Desconocido, algo muestra de un O'Higgins que no es el público. Algo muestra de lo que vivió, de lo que sufrió, de lo que pensó, de cómo se relacionó en su vida, y nos permite ir descubriendo ese personaje detrás de la figura pública, o más propiamente ese ser humano detrás de la figura pública, que todo lo que hizo en su vida
lo hizo con un propósito específico. Así que para mi gusto, por supuesto, es atractivo. Yo creo que es una contribución. Debo también decir que en gran parte el logro de esto se debe a la Universidad de Bernardo Higgins, que leyó en la propuesta que le presenté y salió adelante con una publicación. Lo hemos conversado otras veces. Publicar no es fácil hoy en día. No. Por diferentes motivos. Pero estamos en la pelea para que el libro escrito no se pierda. Siendo muy útil, por supuesto, otras formas de presentar los textos a través de internet, digitalizados, pero el libro escrito, a mi juicio, y la universidad lo comparte, tiene que subsistir, debe permanecer. Sí, yo creo que debe estar la alternativa de la tecnología presente, pero el libro debe ser impreso. Así es. O sea, no hay deleite mayor para el que le gusta leer que leerlo desde el libro. Sí, y dar vuelta a las páginas, los olores. Sí, poder marcarlas, colocar un separador. Todo. Poder usar lápiz grafito para rayar algunas partes, para que no sea un pecado distinta. Me estaba recordando, Antonio, te lo quería mencionar, en 2 de las entrevistas, que ya no me preguntes cuáles hemos hecho acá en la radio, pero sí recuerdo que eran historiadores civiles, digamos, trabajando para el ejército, y cuando en algún momento, por algún motivo, ha salido O'Higgins, las 2 opiniones han sido: uno podrá tener distintas opiniones o versiones de lo que hizo, no hizo, lo que le faltó a O'Higgins, pero los 2 coincidían en que el amor, la entrega y que dejó absolutamente todo por Chile, eso era indiscutible. Y 2 personas de corrientes, digamos, distintas. La consecuencia me parece que es siempre admirable. Así es, no cabe duda. O'Higgins tuvo un único fin en la vida, que fue la independencia de Chile. Pero no solo se quedó en el verbo, porque es fácil quedarse en el verbo, el problema es pasar a la acción y convertir ese concepto de independencia incipiente, de la cual profesaban otros próceres, por supuesto, en un concepto real, lograr que se creara la república, desarrollar la república. Y luego de eso, cuando ya podría haber descansado, pensar en cómo asegurar la independencia de América del Sur. No hay que olvidarse que la expedición libertadora del Perú permitió consolidar la independencia de América del Sur, y es un factor no menor. Una vida entregada al concepto de patria. Claro. Bueno, queremos entrar al contenido, a los capítulos, a qué es lo que dice el libro, algo para que se queden con las ganas, pero todo esto a la vuelta. Nosotros ya seguimos en nuestro Conversando con la Historia en Radio Ejército. Conversando con la Historia en nuestro radioejército.cl. Recuerda que nos juntamos a las 10 de la mañana y repetimos el programa a las 4 de la tarde. Hoy día con nosotros Antonio Yaxit, general de brigada en retiro, viene desde el CECIM a compartir con nosotros hoy día el lanzamiento de este nuevo libro, O'Higgins, Desconocido, 100 facetas del Libertador. Tú siempre me dices que descubres algo nuevo. ¿Con qué te sorprendiste esta vez? ¿Qué encontraste que dijiste, mira, no, me lo habría imaginado, o algo que te sorprendió? Me sorprendió ese O'Higgins temprano, ese O'Higgins que nació a la vida, olvidado del mundo y de su familia, y que por circunstancias del destino, por la influencia indirecta o directa de su padre, o por el entorno que fue viviendo, entre que nació a los 21 años, no hay que olvidarse, siempre lejos de su familia, el destino lo fue guiando para prepararlo, quizás sin que él lo supiera, en instrumento de la libertad de Chile. Ese proceso que vivió durante 2 décadas, en que seguramente él, cuando ya tenía uso de razón, no comprendía el por qué iba viviendo o sufriendo ciertas cosas, lo llevó a lo que fue al inicio del proceso de la independencia. Eso lo encuentro asombroso. Y es asombroso porque tenemos un O'Higgins, nacido de un amor espurio, criado por una familia que no es la suya, luego entregado a otra familia que tampoco tiene relación con su familia, para luego terminar en un periplo por varias ciudades y países,
hasta que llega de vuelta a su patria a los 21 años. Y ese proceso fue adicionándole a ese O'Higgins temprano ciertos atributos que después lo convierten en lo que fue. Qué triste el relato, perdón, Antonio, pero parte el alma de verdad su historia. Es muy conmovedora, pero ahí tenía dos opciones. O se convertía en alguien grande, o se quedaba ahí y se dejaba caer, creo yo. Claro. Su espíritu... Hoy día hablamos de la resiliencia. Sí. La resiliencia de O'Higgins fue extraordinaria. No decayó pese a las dificultades que siempre tuvo. Uno dice, claro, tuvo un padre que de alguna manera lo apoyó pagando su educación, pero un padre que nunca estuvo presente, con el cual nunca conversó, al cual nunca vio. Una madre que tampoco pudo estar presente en sus procesos de formación como niño, como joven y ya como adulto. Pero así todo, de cada cosa que le fue ocurriendo, fue sacando una lección. Y vemos entonces a ese O'Higgins, por eso lo denomino O'Higgins temprano, antes de su irrupción en la vida pública, que llega a los 21 años con una cultura superior, con conocimientos en diferentes materias, muy por sobre la media de la gente más educada de la época, que comprendía y entendía no solo la cultura europea, sino también la americana, que sabía algún porque se había educado con hijos de caciques, que entendía el porqué del sentir de los pueblos originarios. Ahora que pasaron muchos años, cuando hizo la bandera nacional, la estrella la coloca porque era la estrella de Arauco, que representaba a los pueblos originarios y que correspondía al planeta Venus. O sea, eso lo adquirió en su edad temprana. Ese es la persona que entiende cómo funcionan las democracias, los parlamentos, descubre en Europa cómo es ese proceso legislativo que le permite, cuando es diputado, enseñarle a los más diputados cómo se trabajaba en el tema legislativo. Entonces, al sumar esos procesos de ese joven Bernardo, de su O'Higgins temprano, entendemos el por qué llegó a ser lo que fue en el momento que pasa la vida pública. Claro. Ahora, cuando él llega a Chile de vuelta de esta maravillosa educación que recibe, ¿es ahí cuando dice tengo que hacer algo por Chile o es más adelante? ¿O lo pensó antes? ¿Cuándo lo decide? No, lo decide estando en Inglaterra. Ya. Impulsado o motivado por el precursor, por Miranda, que fue profesor particular de él en clases de matemáticas, estando en Londres. Imagínate tener ese profesor particular. Claro. Y ahí comprende el significado de eso que él de alguna forma había ido juntando por piezas separadas como un rompecabezas hasta que logra colocar la última pieza y entender hacia dónde marchaba. Él salió de Europa convencido de cuál era su destino. Tanto es así que Miranda le escribe una carta donde le da consejos a este joven revolucionario, entre comillas, y él la esconde en el forro de su sombrero para no perderla, para que no fuera detectada, porque era para los cánones de la época un complotador. Claro. Así que él salió de Europa sabiendo hacia dónde tenía que ir. O sea, sale con un objetivo claro. Y de ahí, a su paso a la vida pública, ¿cómo fue? Hay un paso intermedio que es su vida como agricultor, una vez que recibe la hacienda de las canteras de propiedad de su padre. ¿Y eso fue apenas llega o pasa un periodo? Un año después de llegar aproximadamente, en 1801. Y por el lapso de unos 4 o 5 años se convierte en un agricultor exitoso. Ya. Además, en un agricultor que innova en Chile, introduce el arado de hierro, establece el apoderamiento de los terrenos, la rotación de la tierra por los sembradíos, y convierte una hacienda que era buena en el momento que la recibió en una hacienda extraordinaria, con un nivel de ingresos superiores y con una vida lista para los años venideros. Tenía asegurado su futuro, entre comillas. Y todo eso gracias a la educación que recibía. Gracias a la educación y a la herencia de su padre al entregarle la hacienda a las canteras.
Claro. Pero decide hacia 1806, más o menos, entrar a la vida pública. Es elegido alcalde por Chillán. Luego, cuando se traslada ya definitivamente a Los Ángeles, también es elegido subdelegado de Laja por Los Ángeles y alcalde, y es elegido finalmente diputado. Y ya desde ese momento se convierte en un hombre público que interrumpe su proceso político, porque primero participó en política, para convertirse en militar el día en que se cayó o se cerró la posibilidad política y se reemplazó por una guerra ya abierta contra el virreinato del Perú, que envía sucesivas expediciones a Chile. Bueno, esa decisión, ese momento es clave. Tenemos que ir a escuchar buena música y ya seguimos acá conversando con la historia en Radio Ejército. Conversando con la historia en Radio Ejército y todos aquí con ganas de saber cómo continúa esta historia que nos está relatando nuestro invitado del día de hoy, Antonio Yaxit. Y este lanzamiento del libro O'Higgins Desconocido, 100 facetas del Libertador. Estabas narrándonos, Antonio, cuando te interrumpimos en el bloque anterior, esta decisión que tiene que tomar un poco obligado, en realidad, por las circunstancias del país, de abandonar la vida pública y tomar las armas, ¿no? Así es. Viene el periodo de guerrero de Bernardo O'Higgins, donde están las acciones que conocemos, Rancagua, Chacabuco, el sitio de Chillán, su acción del Roble, que lo convierte en el primer soldado, en realidad, de este movimiento revolucionario, básicamente por su valor, por su capacidad de líder delante de la tropa. Y una cosa llevaba a la otra hasta que, después de lograr los principales triunfos e iniciar el proceso ya de consolidación, se convierte en director supremo y sienta las bases de lo que es la República de Chile, el gestor de la República, el padre fundador de esta República y además el que sentó las bases de lo que somos bajo el concepto de Estado-Nación fue Bernardo O'Higgins. Fue un gobierno fundacional y eso tampoco hay que olvidarlo, porque de cualquier forma ese fue el punto de partida para la República de Chile en los años venideros. ¿Él se sintió reconocido? Yo creo que no. Yeah. Aunque no era una persona que esperara del aplauso público el reconocimiento. Él se va de Chile luego de su gobierno y abdica voluntariamente el poder porque asume que su presencia podría eventualmente terminar en una guerra civil. Y él no quería por ningún motivo que hubiera derramamiento de sangre entre hermanos. ¿De qué año estamos hablando? 1823. Ya. Llevaba 5 años, casi 6 de gobierno, ya había estructurado lo más importante en la nueva República de Chile y parte del Perú a un periodo de ostracismo donde él prefiere alejarse para evitar posibles conflictos dentro de nuestro país. Pero ese periodo que el genial Vicuña Maquena hablaba del ostracismo de O'Higgins, es quizás el periodo más fructífero de su vida. ¿Por qué? Porque en esa época nacen todas sus grandes visiones que proyectan a un Chile hacia el futuro. Él es el que insiste de la necesidad de tener navegación a vapor en el estrecho de Magallanes. Es el que insiste con las autoridades para que las tierras australes fueran posesión efectiva de Chile y fueran ocupadas por Chile, cosa que materializa Manuel Bulnes después. De ahí viene la última palabra de O'Higgins al pronunciar de Magallanes en el momento de fallecer, pensando en las tierras australes que Chile todavía no había controlado. Él es el que establece la colonización de extranjeros en Chile y piensa cómo debe hacerse, dónde debe hacerse, cuáles son los factores que deberían tomarse en cuenta para colonizar Chile, pensando que los espacios desocupados finalmente se pierden. Claro. Cuando yo no ocupo un territorio, alguien va a ocupar ese espacio que dejé liberado. Y él pensaba entonces en ese proceso de colonización en Chile que permitiera ocupar esos espacios y evitar que se perdieran.
Pero además pensó en otros elementos, pensó incluso cómo lograr que el puerto de Valparaíso fuera un puerto seguro, y pensó en muelles flotantes y en diques que permitieran asegurar el empleo de buques para carga y descarga y proyectar con eso hacia el futuro el comercio de Chile. Él estaba convencido de la necesidad del poderío marítimo, tanto es así que él que impulsa la Marina Mercante en Chile, aparte de la Marina de Guerra. Entonces esa última etapa de su vida que nos parece tan lejana, tan lejos de lo que significaba el poder, él la emplea primero para sobrevivir, convirtiéndose nuevamente en un agricultor exitoso por lo demás en Perú, y segundo para pensar en qué eran los elementos que aún Chile tenía que desarrollar para asegurarse un futuro esplendor, como dice nuestra canción nacional. Y en ese sentido, no cabe duda, fue adelantado a todos los de su época. O sea, mira, él se va de Chile, me imagino que triste en realidad por la decisión que toma, aunque es personal, se habla de este autoexilio, a continuar su vida, pero en vez de seguirla tranquilo, hacer un poco de borrón y cuenta nueva y dedicarse a él, sigue pensando en el país. Y no solo sigue pensando, sino que plasma estas ideas y se las da a conocer, porque lo hace a través de cartas, ¿no? Todo lo que nos estamos comentando hoy día. Así es. Así que es una etapa que es asombrosa. O'Higgins también le escribe una carta al Papa diciendo los problemas que tenía la Iglesia Católica, y siendo él católico, y inclusive diciéndole que debería acabarse el celibato entre los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pensaba permanentemente más allá de lo que el común de la gente piensa. Y eso lo hizo en la última etapa de su vida una persona realmente interesante. Bueno, para quienes nos están escuchando, esto es solo una pequeña pincelada de lo que pueden encontrar en el último libro de Antonio O'Higgins, Desconocidos 100 facetas del Libertador, que yo me quedo con la sensación que hay mucho más por descubrir, porque te busqué una frase por ahí en alguna entrevista donde dices que esto es solo un primer apronte, o sea, eso habla de que hay mucho más. Así es. Ya estamos empeñados en el próximo libro, que adelanto el nombre porque no lo voy a cambiar. Se llama Ciudades O'Higginianas. Mira. Y buscan relacionar 25 ciudades en 5 países diferentes que tuvieron relación con la vida de O'Higgins y describirlas en la época en que O'Higgins vivió y establecer qué fue lo que hizo en relación a cada una de esas ciudades. Ya estamos trabajando en eso. Es una visión diferente de O'Higgins porque lo sitúa físicamente en relación a lugares geográficos específicos, pero que por una parte nos va a permitir conocer a O'Higgins y por otra conocer la ciudad. Claro, ya lo quiero ver. Te apuesto que se nos va a pasar el tiempo muy rápido y vas a concretar unas más de las metas que te propones en la vida, Antonio. Oye, hay un tema importante que hablábamos al principio, que es esto de los libros, de lo que nos gusta aprender, leer, tomar un libro. Y ustedes ahí en el CECIM, que es donde tú estás ahora, tienen una biblioteca maravillosa. Así es. El Centro de Estudio de Investigaciones Militares tiene una muy buena biblioteca que sirve para investigadores, para aquellos que están efectuando tesis o los que quieren tener antecedentes para escribir un libro o desarrollar alguna idea en forma especial. Y normalmente visitada por diferentes personas que se acercan a conocerla acá en Santiago, en la calle Bandera, cerca de la Alameda, está muy fácil de ubicar. Y la gracia es que el Centro de Estudio de Investigaciones Militares tiene ese concepto de una casa de estudios, se relaciona académicamente con muchas otras organizaciones, desarrolla los procesos de investigación propio, un centro de estudio y otros procesos de investigación que coordina a través del esfuerzo de investigación que hace la institución. Así que como tal, este Centro de Estudio de Investigaciones Militares es un lugar maravilloso para aquellos que nos gusta el estudio y el análisis de diferentes temas.
Bueno, es Bandera 52, exactamente la dirección para Así que es. puedan ir. Está abierta a todo público, todos los que nos están escuchando, los civiles que nos están escuchando, pueden ir y buscar el material que necesitan. Quiero destacar además lo que están haciendo en las redes sociales, CECIM-Chile. Y por supuesto, agradecerte a ti, Antonio, el que hayas venido una vez más a conversar con nosotros. En el día de hoy es el general de brigada en retiro, Antonio Yaxit Furt, coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Ejército del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CECIM. Mi querido Antonio, un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Patricia. Una extraordinaria oportunidad esta de poder hablar a través de nuestra querida Radio Ejército. Y ustedes, nuestros queridos oyentes, no se muevan de nuestra sintonía, quédense acá con nosotros en radioejército.cl. Ya nos volveremos a encontrar con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.